pregunta es un poquito indiscreta, pero ni modo. Es por el tema que estamos hablando. No, si no te importa y si te importa, pues pasa la página. Pero llegaste a sentir depresión. ¿Y qué es la depresión? Porque muchas veces la gente está triste y dice, ay, no, es que estoy deprimida. Y tal vez es un momento en el que estás triste. La depresión tal vez sea un poquito diferente desde tu expertise, de todo lo que sabes. ¿Nos cuentas un poquito? Yo creo que tiene varias caretas. Okay. Varias caretas la depresión. Ingrid Urtubia es coach y terapeuta holística. Durante años buscó ser una fuente valiosa para aquellos que necesitan ayuda o consejo. Finalmente decidió asumir ese rol y ser más consciente al respecto. Comenzó a conocer las terapias alternativas y a ayudar a quienes lo necesitan, siempre con el compromiso de entregar todo su profesionalismo en quienes confían en su trabajo. Pregunta importante, ¿ya te suscribiste? Ferozmente Vulnerable te va a seguir trayendo estas historias de impacto, de inspiración, de logros, de superación. Todas estas mujeres y hombres también, personas, seres humanos, que han vivido cosas que tal vez para nosotros son inimaginables realmente. Yo amo lo que estamos haciendo en Ferozmente Vulnerable, conociendo estas historias, y sé que para ti también pueden llegar a ser algo muy importante en tu vida. Así que suscríbete, dale ese like, compártelo y sigue siendo parte de esta travesía que estamos teniendo juntos dentro de Ferozmente Vulnerable. Estamos solo empezando. Acompáñanos. ¡Let's go! Hola y bienvenidos a otro episodio de Ferozmente Vulnerable. Aquí su servidora Yuri Amor, muy feliz, muy contenta de tener otra oportunidad de conversar con otra gran mujer súper especial, coach, terapeuta y simplemente mujer, lo que ya la deja en otro nivel, obviamente. Solo jugando. Ingrid, gracias por estar aquí con nosotros. Qué honor, qué placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y muchas gracias por esta invitación también. Me siento halagada de que puedan sentir el interés también de poder enterarse un poco de lo que yo hago y cómo lo hago también. Cuéntame muy por encima, después hablamos más. Uh-huh. ¿Qué es lo que haces? Soy terapeuta y coach holística. ¿Qué quiere decir holística? Porque mucha gente siempre se queda como, ¿qué es eso? De hecho, venía pensando, dije yo en el camino, lo más probable es que me pregunten qué significa holístico. Y holístico es que hacemos una mezcla de varias terapias, de varias técnicas que podemos ir aplicando en la persona, en el consultante en este caso, pero dependiendo de la situación que tenga cada persona. Por ejemplo, yo manejo distintas técnicas, ocupo programación neurolingüística, también enseño a las personas prácticas de meditación. Y además, como soy terapeuta floral, incluyo también las esencias florales porque trabajan a nivel emocional. Entonces yo le llamé justamente holístico porque hago una sinergia entre todas esas cosas uh-huh. dependiendo de cada persona. I love it. Uh-huh. I love it. Disculpa que interrumpí. Pregunto de nuevo. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué haces? Cuéntame un poquito. Soy terapeuta floral. Inicialmente me formé como terapeuta floral. La terapia floral es principalmente es una práctica de... Las flores se trabajan de una forma específica. Hay distintos tipos y cada una de ellas trabaja a nivel emocional. Se trabaja con tinturas madres y se preparan preparados florales para cada persona. Esto es totalmente personalizado porque dependiendo de la situación que estemos pasando, es la fórmula que se le prepara a la persona y dependiendo del trabajo que tiene también, es lo que vamos a ir modificando. Y dentro de la terapia también yo hago... trabajo con técnicas de programación neurolingüística, soy máster en PNL, así es que también trabajo mucho esa parte y también incluyo prácticas de meditación. Siempre les aconsejo a mis clientas que durante
entre sesión y sesión ellos vayan practicando de a poquito prácticas de meditación, porque en el fondo la meditación es lo que te permite poder conectarte contigo y de alguna manera poder empezar a ver, empezar a sentir tu cuerpo, empezar a sentir tus emociones y darte cuenta de cómo tu mente muchas veces vuela en tantos pensamientos que no nos damos cuenta y vamos por el día en modo piloto automático. Entonces, a eso me dedico. Y además enseño a través de talleres, también enseño este tipo de prácticas a través de talleres y cursos online. Oh, qué chévere. Entonces podemos encontrarte por todos lados. Sí, por supuesto. Qué me van a bueno. encontrar en las redes sociales, ahí en varios lados. Ingrid, cuéntame, ¿quién es Ingrid? Ingrid es una mujer común y corriente que ha pasado también por momentos de angustia, por momentos de estrés, por momentos de culpabilidad, como lo mencionaba en el estreno del primer podcast que tuve. Y es una mujer, yo creo, que ha ido aprendiendo a conocerse a sí misma, ya después de varios años. Y en ese conocimiento fue donde empecé a conocer y a saber cuál era mi propósito de vida, que se transformó hoy día en poder ayudar a otras personas en situaciones de estrés, en situaciones de angustia, porque yo también pasé por esos momentos y pude aprendiendo diferentes técnicas y aprendiendo a ser vulnerable. Es como pude conocerme y dedicarme hoy día a lo que yo hago. Y, ok, entonces, ¿quién es Ingrid Chiquitica? ¿Dónde naciste? ¿Tu familia? ¿Dónde vienen tus raíces? Yo soy chilena. Chilena. Sí, chévere. y llegamos a vivir con mi familia. Mejor asado es el de Chile. Aunque los argentinos digan lo contrario. De todas maneras, no, pero hay que reconocerlo también, pero sí tenemos unos asados maravillosos. Sí. Y llegamos a este país hace casi 6 años, con mis hijos, con mi esposo. Regrésame a Chile. Regresa a Chile. Cuéntame cómo fue Chile. En Chile yo trabajaba en el mundo corporativo, trabajaba en una compañía de seguros hasta hace alrededor de 12 años atrás, con mis hijos pequeños, formando una familia, y fue ahí donde empezó mi caos emocional, digamos, donde no supe lidiar con todas esas cosas, y ahí fue cuando le empecé a dar un vuelco a mi vida de forma paulatina. Así que tengo toda mi familia en Chile, tengo una hermana, tengo sobrinas, tengo mis padres también allá, tengo toda mi familia está en Chile. ¿Cómo fue crecer con una hermana? Yo tengo 2 hermanos. So. ¿Cómo es tener una hermana? ¿Cómo se siente eso? Se siente bien tener una hermana. Nos llevamos por 5 años, eso sí. Ajá. Así que a veces había mucha diferencia entre lo que nos gustaba, entre las amistades también. Pero es bonito tener una cómplice y ver que siempre está ahí al lado cuando lo necesitamos. Es decir, que esa es la idea en realidad, y siempre lo hemos hecho de esa forma. ¿Y las peleas? ¿No habían peleas? Sí, por supuesto. Claro, cuando éramos pequeñas, por supuesto que peleábamos, compartíamos dormitorio, no nos gustaba una cosa. Yo de repente me gustaba asustarla a veces también. Hacerle maldades. Pero bueno, son cosas típicas de niños nomás, yo creo. Claro. Sí. Y entonces tus papás todavía están juntos. Sí, Wow, mis papás qué lindo, todavía. qué bendición. Y ellos son jóvenes además, y de hecho hace poco estuvieron acá visitándonos, pero sí, ellos todavía están en una etapa disfrutando su vida, ya mi papá está retirado de su trabajo y ellos dos ya están en su casa disfrutando la familia, disfrutando su espacio. ¿Cómo era la política de Chile? Porque es una de las, se habla mucho de la política allá. ¿Cómo viviste esa época cuando estabas allá? Ay, con hartos cambios. Con hartos cambios. Y cuando yo me vine, Chile no era el mismo que es hoy día. Así como con un poco de pena, pero
creo que todos tenemos la esperanza de que estos momentos difíciles van a pasar. Y bueno, crecí en un periodo de dictadura y fueron varios años en que estuvimos en realidad en un periodo de dictadura que fue muy difícil para muchas personas. Después se pudo salir de ese proceso y hubo muchos cambios hasta el día de hoy en la política que vamos... ¿Qué es vivir en dictadura? ¿Cuál es la diferencia? Vivir en dictadura, wow, es fuerte porque yo recuerdo haber tenido, por ejemplo, alrededor de 15 años, más o menos, no me recuerdo bien, en que recién pudimos tener un artista, por ejemplo, de otro país que pudiera ingresar a dar un concierto masivo. No tenías libertad de expresión. Mucha gente murió a causa de no estar de acuerdo con la justicia. Claro, de no estar de acuerdo en ese momento con las personas que estaban gobernando. Y así esa herida en Chile yo creo que quedó y que lamentablemente hoy muchas veces se recurre a ella porque los pensamientos quedan, esa herida en las personas queda y se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, a veces suceden cosas que no son buenas para el país y bueno, así es como está. Sí. Pero qué bueno que más o menos salieron y más o menos tal vez esté mejor, más o menos, por lo menos. Sí, lo que pasa es que en Chile están habiendo varios cambios hoy, están habiendo cambios profundos y todo cambio profundo siempre trae caos. Pues sí. Y toma tiempo, toma mucho tiempo. Entonces, ese proceso es duro para las personas que viven allá porque el cambio ha sido drástico, el cambio ha sido muy grande. Ok. Viste que siempre hay algo interesante. ¿Quién va a pensar? Tú transmites una energía tan dulce y tan cariñosa y cuando dices, no, yo viví en dictadura, o sea, uno no sabe esas cosas de ti, ¿verdad? Y para eso hacemos este podcast, porque son historias tan interesantes. Todas las que he escuchado hasta el día de hoy dicen, wow. Entonces, ¿viviste en dictadura? ¿Fuiste a la universidad en Chile? No, yo no fui a la universidad, yo estudié en un instituto. Primero salí del colegio, me fui a estudiar, soy secretaria bilingüe, estudié en ese tiempo y me dediqué varios años a trabajar en esa profesión. Y después ya con el correr de los años, cuando yo dejé de trabajar, me empecé a formar en todo lo que yo hago hoy. O sea, le di un vuelco grande a mi vida, sí. ¿Y eso lo hiciste aquí o allá? Parte lo hice en Chile y parte lo he hecho acá también. En Chile estudié terapia floral 2 años y medio. Después estudié en la Universidad Adolfo Ibáñez el diplomado en Mindfulness, porque soy también instructora de Mindfulness. Y acá estudié programación neurolingüística. Wow, me encanta todo. Y entonces dijiste que tienes a tu esposo, ¿verdad? Sí. ¿Y a tus hijos son de Chile? Todos. ¿O es de Chile? Todos somos de Chile. Sí, qué chévere. Y ahora están acá. Ajá. Me contaste que ahí empezó la locura, el estrés y todo el caos. ¿Por qué empieza el caos? El caos emocional, como lo llamo yo, en mi vida comenzó cuando yo trabajaba y tenía a mis hijos pequeños. Yo nunca supe lidiar con todos esos roles que tomamos las mujeres que estás trabajando de una forma profesional, que tienes tu familia, que tienes a tus hijos, que tienes tu casa, que también eres hija, eres amiga, eres hermana, eres prima, eres todo. Oh my gosh. Te dije que me estaba sintiendo mejor, ya me estresaste de nuevo. Y muchas veces no sabemos lidiar con todos esos roles. Y es muy culposo
desde el punto de vista en que yo lo viví y en el ambiente en que yo me desenvolvía, en que las mujeres siempre sentíamos mucha culpa por trabajar y dejar a los hijos al cuidado de otras personas también. Ujú. Entonces existía siempre esa contradicción entre querer hacerte cargo de la crianza de tus hijos, estar ahí, una mamá presente, o también valorar mi profesión, porque yo también también puedo hacerlo. Entonces, yo personalmente no supe hacer las cosas bien y en mí se transformó en un caos emocional donde tuve mucho estrés. ¿Qué es hacer las cosas bien? Hacer las cosas bien es, para mí, bajo mi punto de vista, es hacerlas sin culpa. Disfrutar tu trabajo porque es lo que te gusta, lo que estás haciendo, estás generando ingresos. Y además disfrutar el ser mamá, el ser esposa, el llegar a tu casa y estar en tu casa feliz. La culpabilidad era por todos lados, La culpabilidad entonces. llegaba por todos lados porque no me gustaba mucho lo que hacía en mi trabajo, había llegado a un punto en que ya no había mucho interés y tampoco me sentía a gusto porque dejaba a mis hijos al cuidado de otras personas. Quería estar yo ahí también. Uh-huh. Pero como era demasiado controladora, quería tener todo bajo control y además me llevaba mucha carga encima, pudiendo tal vez delegar cosas que podían hacer las otras personas. Pero yo quería estar en todo. Entonces, por eso que también fui colapsando de alguna manera. Por controladora. Controladora, por sentir perfeccionista culpa, también me imagino, que va siempre con... El perfeccionismo va súper ligado al control. Pues sí. Claro. Me estabas contando del caos, entonces te encuentras en esa situación y ahí es que empiezas a aprender acerca de mindfulness o ya cómo se relacionan esas partes en tu vida. Cuando yo me empecé a sentir mal en ese momento entre los quehaceres del trabajo y la casa, yo decidí renunciar a mi trabajo. Yo renuncié al trabajo y me dediqué a mis hijos alrededor de 1 año y medio, a mi familia, a estar solamente con ellos. Porque yo lo necesitaba en ese momento, necesitaba salir de todo lo que había pasado. Y después de 1 año y medio empecé a buscar alternativas y a ver qué era lo que iba a hacer con mi vida. Inicialmente fue pensando en que iba a dejar de trabajar solo por un tiempo en el mundo corporativo, digamos, y después iba a regresar nuevamente. Pero pasó el tiempo y me empecé a enfocar en lo que realmente a mí me gustaba, en las cosas que me llamaban la atención y en las cuales nunca les dediqué tiempo antes porque no había tiempo, o sea, ¿de dónde? Siempre habían cosas que a mí me llamaban, de todo este mundo, de las terapias alternativas y todo, siempre me llamaba mucho la atención, pero nunca le dediqué el tiempo porque no había tiempo. Entonces, durante ese proceso, antes de dejar de trabajar, yo comencé a asistir a terapia. Fui a psicólogos, fui a psiquiatras también, pero lo que hacían era darme medicamentos y nunca me gustó tomarlos porque andaba en modo zombie. ¿Verdad? Entonces dije, no, esto realmente no es una ayuda para mí porque yo no quiero estar en modo zombie, ¿ok? No quiero hacerlo. Y estuve harto tiempo, pero nunca me dio resultado, pero porque yo tampoco puse mucho de mi parte porque nunca me gustó esa forma. Hasta que conocí a una gran terapeuta floral y que ella fue la que me ayudó, la que me introdujo en todo esto además, porque ella estuve en terapia con ella durante harto tiempo y me empezó a gustar todo esto y empecé a aprender de ella también, hasta que después decidí estudiar porque realmente vi los cambios en mí. Vi cómo comencé a ser consciente de mí misma, a ser consciente de todo lo que estaba pasando. Entonces, fue ahí cuando tomé la decisión y dije, ok, yo me tengo que dedicar a esto porque esto me gusta. Pero inicialmente lo hice pensando de forma egoísta en ayudarme a mí, en ayudar a mí y a mi familia y a mi grupo pequeño, la familia.
Y después del primer año me di cuenta que no, que yo dije, no, esto no es solo para mí, esto hay que expandirlo, esto hay que ayudar a muchas personas que están pasando por esa situación. Y así hasta el día de hoy. Me dediqué a estudiar terapia floral. Después de eso hice el diplomado en Mindfulness, donde aprendí prácticas de Mindfulness, prácticas meditativas que también fueron una gran ayuda y tú lo vas vivenciando, te vas dando cuenta de cómo funcionas en el día a día. Uh-huh. Y después de eso comencé con la programación neurolingüística. Primero fui practitioner y ahora soy máster en PNL. Ahorita llegamos a eso, pero voy a rebobinar un poquito para atrás porque quiero aclarar una cosita. No aclarar, pero quiero tocar un poquito más a fondo algo que dijiste. Ahorita estoy trabajando mucho con lo que es salud mental y no al nivel tuyo, obviamente, de terapeuta ni nada de eso, pero al nivel de vamos a conversar, vamos a hacerlo más normal. Vamos a hablar de las preguntitas esas que a veces uno tiene, que no voy a ir a un terapeuta a preguntarle. Por ejemplo, lo que acabas de decir, tuviste varias terapias con psicólogos, con psiquiatras y no te gustaron. Una de las personas del grupo me dijo eso, me dijo, es que yo he ido a 2 terapeutas y la verdad no me gusta. Entonces, quiero como que nos expliques un poquito más que está bien, que no te guste tu terapeuta y está bien buscar un poquito más. ¿Nos puedes hablar un poquito más de eso? Sí, claro. Por experiencia personal, yo lo viví. O sea, nunca me sentí cómoda con las prácticas de psicólogo o psiquiatra, porque a mí no me funcionó. ¿Okay? No quiere decir que esté en contra de ellos, claro. ¿Okay? Todo lo contrario, hay personas, por supuesto, que lo necesitan y es tremendamente beneficioso asistir a este tipo de profesional. En mi caso, no me funcionó, porque cuando llegué a psiquiatra, lo que hicieron fue medicarme. Y a mí nunca me gustó estar como en un modo zombie a través de la medicación. Pienso yo, y bajo mi punto de vista, tú no tomas conciencia de lo que realmente está pasando. Solamente es un calmante que te está sacando el dolor emocional que estás sintiendo en ese momento. Para mí fue así, tal vez para otras personas no lo sea. Claro. ¿Okay? Y realmente una ayuda. Pero si tú sientes que no estás en el lugar correcto, que sobre todo cuando se trata de salud mental, si no te sientes acogida, si no sientes contención, si no puedes sacar lo que tú realmente estás sintiendo, busca otras alternativas, porque alternativas hay. Alternativas siempre hay, pero tenemos que estar abiertos a buscar y encontrar con la persona que tú te sientas en confianza para poder trabajar todo lo que tú estás sintiendo. Creo que eso es tan importante porque a veces uno como dice, no, ya me metí con ella, tengo que terminar las terapias con ese psicólogo, con esa psiquiatra, tengo que seguir porque es un compromiso, viene ahí la culpabilidad, viene ahí sentirse que uno tiene que, cuando en realidad pues lo que estás tratando de hacer es sanar y si no te funciona, puedes intentar buscar a otro en vez de sentirte culpable porque, es que tal vez sea yo la que no logro comunicarme con el psicólogo, con el psiquiatra, con el terapeuta. Es que pasa tanto, ¿verdad? Que uno se siente mal por no poder conectar. La persona que está mal emocionalmente, ¿no crees? Sí, además que yo creo que algo principal y primordial en esto es que si tú vas a asistir a terapia es que te sientas contenida. Pues sí. Para mí eso es primordial y de hecho es una de las cosas que yo entrego mucho cuando trabajo con personas, o sea, la contención que necesita esa persona en ese momento. Y antes te contaba que, por ejemplo, hay veces que una sesión mía dura alrededor hasta de 2 horas. Imagínate. Porque yo cuando fui paciente, a veces 30 minutos era lo máximo, 30 o 45 minutos, si es que no es mucho. Y era con horario, entonces a veces estaba como recién empezando a entrar en temas, a abrirme y ya se terminaba el tiempo y hasta la próxima sesión. Y eso a mí nunca me gustó. Yo nunca me sentí así bien conforme. Y por eso hoy con mis pacientes hay veces en que una sesión dura hasta 2 horas.
porque yo entiendo que esa persona necesita tiempo. Necesita tiempo y necesita expresar lo que siente. Y no todos sabemos expresar lo que sentimos. Oh my gosh, Jesus Christ. Definitivamente creo que eso también es muy difícil. Poder expresar lo que sientes. O sea, tú sabes que lo sientes y como te estábamos hablando, a veces físicamente lo sientes también, pero decirlo, expresarlo es muy... ¿No nos enseñaron eso en la escuela en algún momento? ¿Dónde está el libro que nos dieron para leer? A mí no, ¿verdad? Yo creo que a la gran mayoría no nos han enseñado cómo expresar lo que sentimos. Y es clave. Por eso que si los que están escuchando hoy, esto es tremendamente importante, sobre todo si tienen niños pequeños, que comiencen a expresar lo que sienten. Pero seamos el ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo miedo, no tener ningún problema en decir, delante de tu hijo incluso, sabes que tengo miedo, estoy enojada, no, sabes que esto no me gusta. Está bien decir todas esas cosas. A veces como mamás no queremos que nuestros hijos se enteren de que tenemos rabia o que estamos enojadas o que estamos tristes incluso, que no queremos que nuestros hijos nos vean tristes. A mí me pasaba. Eso te iba a preguntar, ¿te pasaba que estabas triste con tus hijos? ¿Cómo era esa situación cuando estabas con ellos? O sea, yo trataba de ocultarlo lo máximo posible, siempre tratando de ocultar el que estaba triste. Con el tiempo entendí que mientras... somos humanos, sí. Somos vulnerables, ¿okay? No somos perfectos. Entonces, ¿cómo yo le voy a pedir a mi hijo que me exprese lo que siente si yo no lo hago? ¿Cómo le digo a mi hijo si lo veo que está triste, que le pasó algo tal vez? ¿Cómo le digo, hijo, cuéntame, o hija, cuéntame qué es lo que te pasa si yo no lo hago? Entonces, ellos aprenden de nosotros también. Y en la medida que nosotros podamos expresar lo que sentimos de una manera sincera. No hay para qué ocultar las cosas. A lo mejor, obviamente, los detalles no hay por qué dárselos a ellos. Sí, claro. Pero sí emocionalmente expresar lo que sentimos. Porque además le estamos mostrando a ellos que es normal. Que es normal sentirlo. Y así ellos también van a sentirse con la confianza de conversar con nosotros. De conversar qué es lo que están sintiendo. Ingrid, pregunta así un poquito indiscreta, pero ni modo. Es por el tema que estamos hablando. No, si no te importa y si te importa, pues pasa la página. Pero llegaste a sentir depresión. ¿Y qué es la depresión? Porque muchas veces la gente está triste y dice, ay, no, es que estoy deprimida. Y tal vez es un momento en el que estás triste. La depresión tal vez sea un poquito diferente desde tu expertise, de todo lo que sabes. ¿Nos cuentas un poquito? Yo creo que tiene varias caretas. Okay. Varias caretas la depresión. Pero personalmente cuando yo estuve en momentos depresivos, porque he tenido momentos depresivos, hay días en que no te quieres levantar de tu cama. Así simplemente. Pero no porque digas, ya hoy voy a descansar y no. Hay días en que simplemente no quieres levantarte, no tienes ganas de hacer nada. Y ya no existe una motivación, no tienes una motivación que te inspire a hacer, a levantarte, a decir, ok, hoy sigo, hay que hacer esto. O simplemente porque tienes que hacerlo, están tus hijos, o tu familia, o tu trabajo, lo que sea. Pero cuando llegas a ese nivel en que no te quieres levantar de la cama, ya es... hay una aflicción mayor que es la que no te permite salir de ahí. Es un dolor interno, muchas veces solitario, porque no siempre se comparte. Y eso lo hace aún más fuerte para la persona. También, obviamente, a veces se disfraza de enojo. A veces se disfraza de enojo, porque las personas pasan siempre enojadas. O no sé si tú has visto, yo lo veía mucho cuando trabajaba, que a veces llega alguien con
como no en su mejor día, decimos, entonces nosotros decimos, no está en su mejor día, y a lo mejor esa persona llega reclamando por el estacionamiento, llega reclamando porque, no sé, por cualquier cosa. Pero detrás de ese enojo muchas veces también hay depresión, porque no sabe expresar lo que está sintiendo y se disfraza de esa forma. Eso me hace pensar mucho en mi mamá. Por muchos años peleamos horriblemente y era la depresión. Pero su manera de expresar o de vivir su dolor era eso, era estar brava, estar molesta, estar agresiva, y la mía también. O sea, soy su hija. Claro. Es más, ella le dice ya y a mí yayito, o sea. Pero sí era mucha agresividad, más que no salir de la cama. Eso no, como que no hacía clic. No querer salir de la cama no era algo posible para una mamá que tenía que trabajar, o sea. Claro. Pero la agresividad sí era la manera. Que me llama mucho la atención que lo hayas dicho ahorita. It's like, okay, got it. Qué interesante. Sí. Y bueno, los niños también tienen muchas formas de ocultarlo. O sea, las alarmas aquí son el que dejen de comer, por ejemplo, que ya el apetito no sea el mismo, que estén comiendo poco, o al contrario, que estén comiendo demasiado. El cuando no duermes bien, también son síntomas, no tener un buen descanso, dormir 2-3 horas, y también es una bandera roja que te está avisando de que algo pasa. Okay. Dijiste momentos depresivos y depresión. ¿Cuál es la diferencia? O son la misma cosa, no estoy segura. No, yo lo llamé así porque en el fondo, en mi caso personal, no tuve un tiempo prolongado. O sea, los míos yo lo llamo así porque fueron momentos depresivos. Yo nunca caí en una depresión profunda. Okay. Sí he tratado personas que están con depresión, pero cuando lo hago se hace acompañado del profesional, del psiquiatra, que generalmente están con algún tipo de medicamento, y con la terapia alternativa vamos trabajando en paralelo, y así puede dejar los medicamentos de una forma más rápida. De esa forma. ¿Y tus hijos ahora qué edad tienen? Tengo 3 hijos. A ver. Wow. No, tengo uno, como dicen, que me gustó mucho la forma de expresar lo que tienen las mujeres mexicanas. Me dijeron, tú tienes un hijo del corazón y 2 del vientre. ¿Qué quiere decir eso? Wow. El hijo del corazón no es hijo mío, es hijo de mi esposo. Él se vino con nosotros para acá. Y 2 hijos de vientre, que son los que yo tuve. Lo que pariste, lo que dolieron. Y ellos el mayor tiene 21, 18 y la menor 14. Ay, tiene una nena, qué lindo, sí. Qué bueno. ¿Y cómo son ellos? ¿Cómo han pasado por alguna situación así que tú sepas y que tú sientas que tu experiencia los ha podido ayudar? Sí, definitivamente yo creo que sí. Obviamente también, si se necesita, recurrimos a un especialista. Claro. Pero cuando yo dejé de trabajar, mis hijos eran pequeños. Entonces, mi hijo mayor, 6 años, y mi hija 2. Entonces, pude estar con ellos en una etapa bonita. Pude estar con ellos. Cuando yo dejé de trabajar, me pude dedicar 100% a ellos. Y eso para mí fue muy aliviador, porque además durante ese periodo yo empecé a estudiar la terapia floral. Entonces pude aplicar todo lo que iba aprendiendo en la crianza con mis hijos. Ahora, no debo negar que cuando empecé a estudiar esto dije, miércoles, he hecho todo mal. Ahora estoy haciendo todo mal. Sí, no pude dejar de pensarlo, porque decía, no, es que he hecho todo lo que no se tiene que hacer. Hasta ese minuto pensando, he hecho todo lo que no se tiene que hacer, pero ok, ya estoy de aquí en adelante empiezo a corregir cosas que... Dame un ejemplo, nada más que para reírnos un poquito. Por ejemplo, a ver. No permitirle a los niños que expresen su rabia, su enojo.
las pataletas. Ajá. ¿Ok? Eso fue un error muy grande y yo creo que a lo mejor muchas mamás lo cometemos. Pero que hay que permitirle las pataletas. Por supuesto. Sí, no Sobre joda. todo cuando son niños pequeños. La pataleta es la forma en que ellos no saben expresar lo que sienten. ¿Ok? Ellos Ajá. no saben decirte, mamá, ¿sabes qué? Me duele el estómago, pero es porque tengo miedo de que alguien en el colegio me vaya a pegar. Un niño no sabe expresar esa fuerza, Okay. lo que siente. Por lo tanto, su forma de expresarlo es a través de la pataleta. Okay. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Evitamos la pataleta. Le Sí. decimos al niño, no, pero es que no hagas esto, ya córtala, quédate donde estás. Pero y para entonces de hacen la gritar. pataleta y ¿qué hacemos nosotros? Acompañarlo. Me pongo a hacer las pataletas con él. Pues esa idea me gusta. Por si Si tú acaso. quieres hacer pataleta, ya eso es otra cosa. Parece divertido no ir gritando. Pero no, lo ideal es que si tu hijo tiene pataleta, Ujú. si está gritando y llora descontrolado, lo que nosotras como mamás tendríamos que hacer es, tú te sientas al lado de él, de ella. Déjalo que grite. Obviamente tú vas cuidando que no se haga alguna Daño lesión. físico. Una lesión física, claro, que no se vaya a pegar o algo. Pero tú te sientas al lado de él y le empiezas a hablar de una forma calmada. Y si no te quiere escuchar, simplemente te quedas ahí. Okay. Te quedas ahí, en ese lugar, hasta que esa pataleta pase. Y eso puede tomar harto tiempo. O sea, tú tienes que tener el tiempo para hacer eso. Tienes que darte el tiempo. Y el amor que la mamá o el ¿Cuánto es papá así harto siente. tiempo para saber lo que me espera, por favor? Sí, no, de todas maneras tienes que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a ayudar a que cuando tu hijo sea adolescente, Ujú. cuando sienta algo, vas a ver que tú estás ahí, Ujú. que tú estás ahí para él, Ujú. que no lo vas a Menospreciar sus sentimientos. a menospreciar sus sentimientos, que estás entendiendo lo que tiene, lo que Ujú. le pasa. Entonces, Y que es cuando estés- importante. súper importante. Y cuando ya esa pataleta pase, cuando el niño se quiera acercar a ti, tú lo abrazas. Lo abrazas hasta que Oh. pare de llorar. ¿Y si yo me pongo a llorar? Bueno, no tanto. Lo que me pasó con mi sobrino una vez cuando estaba chiquitico, que lo regañé por algo que, no sé, alguna tontería, y que se puso a llorar, me pongo a llorar. Yo también, mentira, mi amor, perdóname. Me imagino que así será con mi hijo. Ingrid, vamos a tomar una pequeña pausa Ajá. y regresamos entonces con lo de PNL, Ok. ¿verdad? Que me parece súper interesante. Ujú. Ya regresamos. Jason, we're taking a quick break. Súper interesante. Pregunta importante, ¿ya te suscribiste? Ferozmente Vulnerable te va a seguir trayendo estas historias de impacto, de inspiración, de logros, de superación. De todas estas mujeres y hombres también, personas, seres humanos, que han vivido cosas que tal vez para nosotros son inimaginables realmente. Yo amo lo que estamos haciendo en Ferozmente Vulnerable, conociendo estas historias, y sé que para ti también pueden llegar a ser algo muy importante en tu vida. Así que suscríbete, dale ese like, compártelo y sigue siendo parte de esta travesía que estamos teniendo juntos dentro de Ferozmente Vulnerable. Estamos solo empezando. Acompáñanos. Y estamos de vuelta con Ferozmente Vulnerable y nuestra querida Ingrid, que nos ha contado historias que, como siempre, nos traen luz, nos traen información y nos dejan conocerte un poquito más. Ahora quisiera que empezáramos en el tema de lo que es la neurolingüística y que nos expliques un poquito más de todo, porque ahí estamos en cero, no sabemos nada. La programación neurolingüística a mí me cambió la vida. Ok. Cuando hizo lo estudié acá, cuando conocí la programación neurolingüística me pude hacer como un nuevo cableado mental Ok. para poder cambiar muchas cosas que venía haciendo de la misma manera y que no sabía que las estaba haciendo mal. La programación neurolingüística básicamente trabaja a nivel neurolingüístico a través de diferentes técnicas que se van trabajando, y así como explicarlo es
aprender a ver cómo funciona tu mente, a descubrir esas formas de pensar que tienes y poder hacer consciente de que lo tienes primero que todo, de que estás pensando de esa forma, y de ahí poder cambiar esa forma de pensar, tal vez esa creencia que tú vienes trayendo desde toda la vida y que hoy no te está siendo útil, que ya ya no te sirve, y poder expresarla de una manera diferente. Por ejemplo, te voy a hablar de lo que son las creencias limitantes. Ujú. A veces pensamos, una creencia limitante que yo tenía era que había que trabajar duro. Hay que trabajar duro. La vida es difícil. La vida es difícil, hay que trabajar duro, hay que trabajar fuerte, porque para conseguir lo que tú quieres tiene que ser así. Eso es una creencia limitante. Y eso es una creencia limitante. No pensé que ese iba a ser el ejemplo. Esa es una creencia limitante porque de alguna forma tú te estás diciendo a ti misma que tu trabajo tiene que ser duro, que tu trabajo que tiene no lo que puedes ser, disfrutar. que no lo puedes disfrutar. Ah, I see. Y esa forma de pensar en el fondo te va a llevar siempre a tal vez buscar trabajos que te generen el trabajar de esa forma, que no te genere satisfacción. ¿Ok? Ajá. Y a través de técnicas, por supuesto, se van trabajando para que tú puedas hacer un cambio, como para que empieces a pensar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque este tipo de creencias lo que hace en el fondo es que te impide que tú puedas lograr tus metas. Ujú. Porque no sé si, yo creo que tú lo debes saber mejor que yo, que todas las personas en diciembre, todos decimos ya, en enero yo voy al gimnasio, Sí. en enero yo me pongo en forma, yo en enero comienzo a comer de forma saludable y todo así. Y hago todo mi vision board, Te registras en te el registras gimnasio. en el gimnasio y a los 2 meses ya no es el mismo entusiasmo Ujú. y empiezas a dejarlo de lado. Entonces, ¿qué pasa? Y lo más probable es que a lo mejor tú no sepas cuáles son tus objetivos principales, a lo mejor no sabes cómo enfocarte en esa meta específica y qué es lo que hay en ti que de alguna manera no te deja cumplir con tus objetivos. Y esas formas de pensar que tenemos son tan automáticas que no somos capaces de darnos cuenta de que nosotros mismos a veces nos autosaboteamos. Entonces ahí es cuando empezamos a través de preguntas que se hacen en programación neurolingüística, tú vas llegando como bien a fondo y logramos que las personas, ellas mismas se respondan. Porque nosotros como terapeuta, como coach, nunca le doy las respuestas a las personas. O sea, la persona lo vamos guiando con estas técnicas de PNL a que ella misma encuentre sus propias respuestas. Porque las respuestas las tienes tú, nadie las tiene. Ujú. Por ti nadie puede responder, solo tú sabes lo que hay en ti. I love it. ¿Las personas buscan eso o eso es algo nuevo y tú estás educando a las personas? No, las personas no llegan a mí principalmente porque sé PNL, o sea, yo a veces ni siquiera lo menciono en las terapias porque lo voy aplicando dentro de la sesión y vamos trabajando de distintas formas. Es que me parece que sería algo que yo buscaría porque yo creo mucho en lo que uno habla, en lo que pones en el ambiente, en lo que pones ahí afuera o en tus pensamientos, como a veces mis amigas o mis amigos dicen, soy un estúpido, no sé por qué soy tan perezoso, ni like, no hables así de mi mejor amigo, o sea, mi mejor amigo está un poquito cansado, necesita descansar, pero no es perezoso. You know what I mean? It's like, tu cuerpo te está pidiendo algo, escúchalo, pero uno se ataca a uno mismo, ¿verdad? Y eso a mí no me gusta, porque me hace sentir como que es tu culpa y a veces un poquito de amor ayuda más que estarte maltratando tú solito. Eso me encanta esta parte de la neurolingüística y qué es lo que estás diciendo. Claro, por ejemplo, tú a veces dices, no, es que yo no puedo. No puedo, no, es que no lo sé, no puedo, no lo sé. Y te quedas con eso, pero no te das cuenta que de alguna forma tú misma le estás dando esas órdenes a tu mente y ni siquiera existe la posibilidad de decir, ok,
veamos qué se puede hacer. Tal vez hay alternativas, hay una forma diferente. ¿Tú sabes en qué lo acabo de empezar a aplicar, pero hace muy poco? En el dinero. Uh-huh. Porque las mujeres somos mucho de, ay, pero es que eso del dinero es ambición, o no es que yo no entiendo mucho de dinero, o yo no sé cómo hacer dinero, pero yo tampoco necesito dinero. Todas esas, ¿cómo es que dijiste que se llaman? Creencias limitantes. Creencias limitantes acerca del dinero. Me la paso viendo podcasts de salud, de fitness, de relaciones. Ok, vamos a cambiar el switch un poquito y vamos a poner dinero para aprender y entender, ¿verdad? Porque uno se dice esas cosas y pues uno puede cambiar. Sí, hay técnicas específicas que te ayudan a cambiar esa forma de pensar que tenemos con respecto al dinero, como lo dices tú, pero se puede trabajar a muchos niveles, donde en el fondo lo que haces es aprender a mirar las cosas de una manera distinta. Uh-huh. Y entender también que la otra persona piensa totalmente distinto a ti. O sea, no porque yo crea que el dinero para mí es tremendamente necesario, tal vez tú piensas que no es realmente necesario. Pero el poder entender a ti cuál es tu forma de pensar y entenderme a mí que esta es mi forma de pensar, uh-huh, ya te cambia la perspectiva de las cosas, porque yo no voy a querer interferir en tu forma de ver las cosas, solo trabajo en lo que me corresponde a mí. Otro ejemplo, cuando estaba conversando con Doris, me uh-huh, preguntó, ¿por qué te gusta el yoga? ¿Por qué te metiste en esa práctica tan...? No, no. Por nada de las cosas que tú crees. A mí me gustó el yoga porque es sexy. No tiene nada que ver con lo que con salud, con workout, con perder peso, nada. Ahora ya entiendo mucho más, ya conozco todos los beneficios, pero hago yoga porque me parece súper sexy. Hago zumba porque pariseo desde los 13 años y zumba es como si estoy en el club de nuevo. Y bootcamp o pesas porque me encanta sentirme fuerte, pero ninguna es por salud. O sea, porque eso de que para ser saludable ya me estresé. Pero lo haces de buena forma, lo haces feliz. Sí, y eso y de eso te va a llevar a lo que viene por consecuencia, uh-huh, que es tener una salud una mejor salud, claro, tener tu cuerpo más fortalecido, claro, y eso, entonces el side effects, pero not the main reason. Those are side effects completamente. Bueno, Ingrid, ¿y qué sigue para ti? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué es lo que vas a buscar next? Ya sé que empezaste tu podcast. Cuéntanos también un poquito más de para qué el podcast. El podcast principalmente es para poder llegar a más personas, porque a mí me gusta mucho escuchar podcast, primero que todo. Entonces, siento que es una forma muy productiva de aprender. Uh-huh. Porque puedo estar haciendo otra cosa, por ejemplo, voy conduciendo el vehículo y me gusta escuchar un podcast. Totally. O estoy en una sala de espera, me gusta estar escuchando un podcast. Uh-huh. O a veces incluso en la casa, cuando estoy haciendo labores de casa, también escucho un podcast. Entonces yo dije, esta es como una forma de llegar a las personas de una manera distinta, porque sé que a muchos les gusta. Sí. Así es que para mí fue una tremenda oportunidad y la verdad es que me encantó poder compartir todo este contenido, porque en las redes sociales tengo harto contenido y ese mismo contenido lo he ido modificando para que tener distintos episodios en el podcast y que podamos formar una comunidad de apoyo y entregarle a las personas este tipo de cosas que yo sé que son tremendamente necesarias. Y además que en cada una de las sesiones incluyo prácticas de meditación. Entonces, wow, después de escuchar el tema que estamos hablando, qué mejor que terminarlo con una práctica de meditación que la puedes practicar en el día, en la tarde, en la noche, da lo mismo. Pero entregarte esa herramienta para que tú puedas acceder a ella, porque es beneficiosa. Qué lindo. ¿Y qué estás haciendo ahorita? ¿Cuáles son los planes futuros? Lo que estoy haciendo en este minuto es terapia individual. Hago terapia, la mayoría ya las hago online, porque después de la pandemia creo que quedó muy claro que podemos hacer todo este tipo de cosas online. Uh-huh. Y también hago talleres, hago un curso, lo hago online y la última vez lo hice presencial. Ese curso se llama Tratarme con Amabilidad.
Oh, wow. donde les enseño justamente lo que estábamos hablando, que muchas veces somos demasiado críticas con nosotros mismos, Oh my gosh, somos muy juiciosos, nos tratamos mal, y la verdad es que en la medida que nosotros estemos bien, podemos entregar lo mejor de nosotros a los demás. Entonces mi curso ese curso está basado ¿Cuándo es el próximo? cuando tenga También. la fecha. Sí, por supuesto, lo tengo. No le tengo fecha todavía, pero sí viene. Y en ese curso incluye prácticas de mindfulness, prácticas de autocompasión, y también hacemos anclajes, que son los que se ocupan en programación neurolingüística. Así que es un curso súper lindo, un taller práctico y muy de mucha reflexión, porque te llevo a eso, a que tú puedas encontrar esas partes de ti que en este momento te están autosaboteando. Ese curso lo hago online y presencial. Y además próximamente, esa no le tengo fecha todavía, pero sí estoy trabajando mucho en él, que es un lanzamiento de un curso ya, mi curso premium, que es un curso que dura 8 semanas, donde aplico absolutamente todos mis conocimientos y se los entrego a las personas para que puedan aplicarlos en su vida, porque ese es mi objetivo, enseñarle a las personas herramientas para que puedan acceder a ellas, para que sepan qué hacer en momentos en que lo necesiten. Y va a incluir lo de los niños, porque necesito esa parte también. O eso es aparte. Sí, sabes que de alguna forma cuando tú vas aprendiendo todo esto, te das cuenta de que si tú estás bien, tu hijo va a estar bien. Ok. Let me try terapia first. Eso es súper. Y de hecho yo no trabajo con niños, yo trabajo solo con adultos, no trabajo ni con niños ni con adolescentes. Y cuando me han preguntado por qué no trabajo con niños ni adolescentes, es porque yo creo, bueno, no es que yo lo crea, también está sumamente probado, que en la medida que nosotros como papás estemos saludables emocionalmente, nuestros hijos también lo van a estar. Really? Sí. Qué bueno. Porque es en la casa donde ellos encuentran la seguridad, la contención y todo lo que necesitan. Entonces, a veces es duro de escuchar, pero si tú estás pensando en que tu hijo o tu hija necesita terapia, es porque tú también la necesitas. Porque las cosas no se están haciendo bien. Porque eres tú la que le entrega todas esas herramientas a tu hijo. Los papás. Ahí es tan importante que la gente escuche esto. Es súper importante, Oh my gosh. pero a veces es duro de escuchar, porque no todos están dispuestos a ir a terapia, y pensamos que son los hijos los que tienen que ir, sobre todo cuando son adolescentes. No, es que mi hijo adolescente ya no necesita ayuda. Sí, y es verdad, ellos también la necesitan, y es necesario también que vayan, porque ya vienen con una falencia que no se está cubriendo en la casa. Porque si todas esas falencias estuvieran cubiertas en casa, no llegarías a ese estado. Pero si tu hijo ya necesita terapia, tú también hazla. Porque no es solo de él el problema. La base se las entregamos nosotros como papás. Entonces hay que partir por nosotros. Siempre se lo digo yo a las personas que llegan, porque créeme que he tenido varias mamás que me han dicho: mi hija necesita terapia. Quiero que por favor hables con mi hija. Yo, ok, yo hablo con ella, pero siempre y cuando quiera. ¿Y cómo estás tú? Le digo yo. ¿Y cómo estás tú? Jodida. No, pucha, ya estoy. Partamos por ti. Pero qué bueno que hoy en día podemos hablar de esto. O sea, creo que antes, hace 20 años atrás, ni siquiera era tema de conversación hablar de terapia, ni para nuestros hijos, ni para nosotros. O sea, al menos que de verdad tuvieras algún problema de psiquiatría real, solo en ese momento se hablaba de terapia. Había, yo creo que un estigma muy grande de hablar de salud mental, porque las personas que iban a psicólogo, a psiquiatra, era porque estaban locas. No había otra opción. Sí. No era para otra cosa, pero sí necesitamos. Y yo creo que todos necesitamos. Incluso si tú dices, no, yo estoy bien, yo creo que sí también necesitas ir. O sea, necesitas más que nadie ir si estás diciéndome que estás bien. Mentiras. Sí. De verdad, porque hay personas que dicen, no, yo no necesito, ¿para qué? No va conmigo. Pero, o sea, realmente funciona bien todo en tu casa. Realmente estás bien, estás contento, estás contenta, estás feliz con lo que haces. O sea, y no solo por eso, sino que en la medida que tú
te entregas a un terapeuta o de la profesión que sea, eso te va a servir a ti para que tú te conozcas. ¿Verdad? Para que aprendas a entenderte cómo funcionas tú en tu día a día. Y eso se va a expandir a las personas que están a tu alrededor. Ingrid, y lo que acabas de decir, que tú estás bien, estás contenta, ok, pero el mundo alrededor anda en caos, y entender el mundo alrededor también afecta a uno. Aunque uno diga, no, yo estoy contenta, todo está bien, siempre hay tantas cosas que están pasando en un mismo momento. Vivimos en un mundo tan abrumador que, o sea, por algún lado, yo estoy 100% de acuerdo con la terapia, me encanta, y con el coaching también. Uh-huh. Me gusta mucho. He tenido muchos coaches y la verdad han cambiado mi vida, mi mentalidad, mi manera de ver las cosas, mi crecimiento, mi camino. La verdad pienso que las dos cosas son algo que uno se debe regalar a uno mismo cuando uno tiene la oportunidad de hacerlo, definitivamente. Definitivamente, sí. En mi caso hay personas que me buscan solo por coaching, porque en el coaching trabajamos de forma más superficial, no entramos en temas que son más profundos. Pero créeme que la mayoría al final llegamos a trabajar esas partes que vienen desde antes, esos patrones conductuales o patrones que tú traes desde la niñez. Entonces, inevitablemente llegamos a la terapia. Llegamos a la terapia igual. Sneaky. Porque la persona se va dando cuenta en el fondo, oye, ¿sabes qué? En realidad esta situación me está agobiando más de lo que yo pensaba, no me había dado cuenta que me afectaba tanto. Entonces ahí empezamos a trabajar todo eso. Ingrid, tu voz es tan dulce, de verdad. Gracias. Espero que la gente te llame y que conversen contigo y poder conversar de nuevo y tal vez hasta que hagamos terapia. Pero tengo que ver cómo lo hacemos. Sabes, hablamos de eso un poquito al principio y yo sé que la vida debe ser privada. Tenemos mucho eso especialmente. Oye, no, las cosas te quedan en tu casa. O sea, eso déjalo en tu casa. Pero también creo que si tienes un poquito que dar, creo que podríamos hablar un poquito de lo que yo he sentido, cosas así, solo para que la gente vea porque mis posts en Facebook y en social media, siempre es la sonrisa, la energía, la felicidad, los colores, y pues no me da mucho miedo que la gente sepa que de vez en cuando uno se estresa. Entonces, pero sí me gustaría tu voz, de verdad, tu aura, tu espíritu, tu energía, se siente tan bonito. De verdad, me imagino que has ayudado a mucha gente nada más que con existir. Te lo agradezco ya haber venido a mi podcast y compartir con nosotros un poquito de tanta información hermosa. Me imagino que tienes mucho más para dar. Sí. Pero ciérranos con algún mensaje, lo que te parezca, una idea, con lo que no quieras dejar, por favor. A ver, principalmente y que siempre estoy comunicando es aprendamos a ser amables con nosotros mismos. Porque eso te va a llevar a muchas formas de ver las cosas en tu vida. Generalmente somos muy juiciosos, somos muy críticos, nos tratamos muy mal a nosotros mismos, pero no nos damos cuenta que eso nos autosabotea y no nos permite conseguir los objetivos que quizás queramos conseguir en la vida. Y además, cuando somos así, transmitimos esa energía, por decirlo así, a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, si yo digo que soy estúpida, no puedo hacer esto, si tienes hijos pequeños, tu hijo pequeño lo va a copiar. Él se va a decir lo mismo. Tu hijo adolescente también, probablemente. O si estás en pareja, lo mismo. El poder entendernos a nosotros mismos requiere de mucha valentía, requiere de mucho coraje, porque nos vamos a encontrar con cosas que no nos gustan. Pero en esas cosas que no nos gustan es donde está el crecimiento y es donde más cariño y amor nos tenemos que entregar, porque son parte nuestra. Wow. Qué Así lindo. que eso, dediquémonos tiempo, dediquémonos Repite amor. la última parte de nuevo. Las cosas que nos vamos a encontrar, las que necesitamos coraje, son las que más requieren cariño. Lo último que dijiste, repítelo, por favor. No sé si me va a salir con las mismas palabras, pero que cuando descubrimos lo que no nos gusta de nosotros mismos, tendemos a rechazarlo.
Y eso nos genera rechazo, no queremos aceptarlo. Pero cada vez que nos conocemos más, nos vamos dando cuenta de que son parte nuestra. Y aprendemos a querer esas partes también, porque le tenemos que entregar el amor y el cariño. No solo la parte bonita necesita eso, la parte que no nos gusta, la sombra, todo lo que hay ahí que todo no lo queremos que hemos mostrar, lo que hemos vivido, también necesita amor y necesita cariño. Y eso nos hace ser humanos. Somos seres humanos y somos vulnerables. I love it. Gracias, Ingrid. Gracias a ustedes por escuchar este episodio también. Nos vemos pronto. Ay, qué rico este meeting de hoy, de verdad. Fue como para mí la energía de ella ha sido ay, tan rica. Gracias, Ingrid. Hasta Gracias pronto. a ti.